Amigos de Plano Informativo, me encuentro en Librerías Gandhi con Vanessa Cortés, quien nos va a platicar del tema del amor, ya que febrero se presta mucho para hablar del amor. Cuéntanos, ¿qué es el amor? Bueno, yo no sé exactamente qué es el amor. Lo que te puedo decir es que ha sido el tema del que se ha hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y yo una vez leí un libro sobre Carlos Fuentes, que se lo recomiendo a la gente, creo que es uno de los mejores libros de Carlos Fuentes, que se llama En esto creo, donde hace ciertas definiciones sobre conceptos, el amor, la libertad, la democracia, etcétera, ¿no? Y entonces en ellas obviamente incluía el amor, y decía que tanto el amor como la libertad, como la democracia, la felicidad, no son conceptos así que estén estéticos y que te den una receta y te digan, hágale así, compre esto, vístase así y conquiste a tal y va a encontrar el amor. No, sino que realmente el amor y todos estos demás conceptos tan abstractos se hacían día a día. Se conseguían constantemente y nunca había un estado perenne ni estático para decir, hoy estoy enamorado, mañana no. Hay quienes te dan ciertas pautas sobre el amor, filósofos que han hablado a través de la historia, muchísimos lo tocan, desde Platón en El banquete, es una historia muy bonita esta de la media naranja y que te dicen que busques tu media naranja, es una historia de Platón, es una historia que está en El banquete y que es muy atractiva, que pueden leer, ¿no? Compran el diálogo de Platón, que es muy chiquito, y van a encontrar que él nos da incluso ciertas pistas de qué es el amor. Bueno, el amor es tan necesario para todos, es inherente al ser humano y finalmente las historias en el arte siempre van a hablar del amor, o sea, desde la pintura, la escultura, la arquitectura, obviamente a través del lenguaje también encontramos miles y miles de historias de amor que finalmente te dan ciertos reflejos o pautas para tener diferentes versiones de qué es el amor, ¿no? Para unos representa dolor, para otros alegría, para otros soledad, para otros estar en sociedad, pero finalmente hay diferentes representaciones del amor que no podríamos decir una sola es estado de amor total, no creo que exista. Bueno, aterricemos un poco en el tema de la literatura y que tenga que ver con esto del amor. ¿Cuáles son de los autores que tiene Gandhi que recomiendas? ¿Cuáles son a lo largo de la historia los más representativos que hablan de la literatura y específicamente del amor? Por ejemplo, desde la antigüedad, con los clásicos, tanto griegos como romanos, Ovidio, por ejemplo, te habla un libro que todavía se sigue estudiando, que se llama El arte de amar, de Ovidio. A mí es un canto que me gusta muchísimo en el libro de la Biblia, tal cual es el Cantar de los Cantares, que habla específicamente de las relaciones amorosas, que también es muy atractivo. Y bueno, hay clásicos que se erigen que se quedan así como autores del amor, por ejemplo Shakespeare, finalmente habla de todos aquellos, Shakespeare es muy profundo en cuanto a lo que el ser humano siente, tanto odio, venganza, amor, obviamente, y aunque Romeo y Julieta sea ya como una historia muy trillada, finalmente vale la pena leer, disfrutar. Romeo y Julieta es una buena historia de amor, quizá de amor trágico si así lo quieres ver, pero bueno, se vuelve como un clásico, ¿no? Como un referente Shakespeare, ¿no? Algunos dicen que no, pero a mí Drácula me parece que es una historia de amor, aunque Drácula lo veamos como el monstruito feo que chupa la sangre a sus víctimas, finalmente dentro de esa historia hay historias de amor muy representativo, incluso el amor es el que lo salva. Drácula también quiere estar enamorado y Bram Stoker escribe una historia romántica totalmente. Cumbres borrascosas, por ejemplo, es una muestra de que el amor existe después de la muerte, ¿no? Bueno, ya les conté el final, pero léanlo también, Cumbres borrascosas, donde el amor existe después de que uno se muere, ¿no? Son historias que quedan ahí para toda la vida, pero hay muchísimas de el libro de los amores ridículos, por ejemplo, de Kundera, también es un libro muy importante, y actualmente hay historias muy atractivas, ¿no? Una de mis favoritas, o que les puedo recomendar, que es muy chiquita, una historia de amor, es Seda, de Alessandro Barico, que es un escritor italiano. Es una historia muy corta que al final te sorprende y te das cuenta que también es una historia de amor, y es el tema yo creo que del que más se ha escrito, Daniela. Entonces las historias pueden ser interminables realmente, y de manera actual los escritores siguen escribiendo sobre el amor, o sea, sería un tema inagotable.
Bueno, y hablando de todas estas historias que todos sabemos perfectamente de quién se tratan, por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, hablemos de personajes que han marcado y que se han quedado presentes en las mentes de todas las personas que han leído literatura de amor, como los trágicos amantes de Romeo y Julieta. Claro, es que en la ficción ya hay personajes que se vuelven nuestros amigos, ¿no? Ya son personajes que se vuelven referentes, y aunque son personajes de ficción, los necesitamos, por así decirlo. Freud, por ejemplo, a mí me impresiona que es un psicoanalista que muchos de ellos ya en la actualidad ya no lo consideran tan importante, pero finalmente es un parteaguas en el estudio del psicoanálisis y de la psiquiatría y de conceptos muy importantes que hasta la fecha hemos retomado. Y a mí lo que me impresiona de Freud, por ejemplo, es que todos sus preceptos teóricos, científicos, si así lo quieren ver, están basados en historias de ficción, ¿no? Por ejemplo, poco se conoce una historia de él, se llama La Gradiva, que es un autor alemán, pero Freud retoma de esta novela, o sea, de una novela de ficción, partes del amor y del erotismo. Que La Gradiva es un mito que surgió en la época clásica en Grecia. Era una mujer que caminaba y que tenía un singular caminar en unas piedritas así en Grecia, ya sabes, todos estos, la arquitectura griega, y entonces un cuate se enamora de La Gradiva, la ve caminar, y a partir de ese momento Freud empieza a hacer toda una teoría del erotismo, toda una teoría del amor, a través de estos personajes que se quedan ya permanentes para la historia de la humanidad. Ya conocemos a Romeo y Julieta, Drácula otra vez se vuelve un punto importante. Ana Karenina, por ejemplo, es un personaje que se queda, sobre todo con esta, que ella lucha por amor, rompe las reglas sociales, rompe con estructuras muy cerradas en aquella época, que a lo mejor nosotros vemos como, ay, pues no pasa nada, pero en aquella época, siglo XVIII, siglo XIX, pues eran todavía mucho más cerradas que lo que era ahora. Y Ana Karenina, por ejemplo, es un punto importante. Madame Bovary, también, de Flaubert, es una obra muy importante de amor, de ese enamoramiento de que no se debe, es decir, Madame Bovary, acuérdense que era una prostituta, y bueno, pues finalmente vive el amor y lo vive de una manera también dolorosa. Son personajes que se quedan, ¿no? Es como el Quijote es un personaje que ya no necesitamos hacer referencia a su obra, sino que el personaje en sí vive entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues hay muchos, Daniela, que nos podemos pasar horas hablando de personajes que quedan del amor ahora. Nos identificamos con cada uno de los personajes de estos libros y lo vivimos, y algunas veces hasta tomamos algunas cosas de estos personajes para como consejos, ¿no? Exactamente, como referentes, como se quedan ahí como símbolos, como referentes, es una palabra correcta, en donde se vuelven representativos, y para hablar de ciertas cosas hacemos un referente a estos personajes que ya, aunque sean de ficción, polulan aquí entre nosotros. Bueno, y hagamos también un paréntesis para hablar acerca de los que escriben a la poesía, porque también escriben a la poesía acerca del amor, los que hacen todo eso. Claro, hay poca gente que lee poesía, y a mí me parece que es una tarea muy rica, sobre todo no nada más intelectualmente, sino de placer estético, así se le llama. Jaime Sabines es un escritor que habla sobre el amor, Vallejo, los argentinos también, o los del Río de la Plata, que hablan sobre el amor. Tenemos muchísima poesía, que no se asusten por leer poesía, de verdad, en un ratito que tengan, hay poesías muy cortitas, y es un ejercicio muy rico el de leer poesía. No tienen que entender, la poesía no se tiene que entender, la poesía se tiene que disfrutar, y bueno, de amor estamos llenos de poesía, que también sería un buen punto para que la gente volteara hacia ese género literario que a veces poco se lee. Así es, y hablamos también del amor. Cuéntanos, en la actualidad, ¿cuáles son los autores más representativos de este tema? Porque ya hablamos de la literatura, de los clásicos, pero ahora los referentes de los autores contemporáneos. Se sigue escribiendo sobre el amor. Actualmente yo siempre defiendo las letras mexicanas. Actualmente estoy leyendo una novela de Guadalupe Nettel que se llama Después del invierno. Se las recomiendo. Es una historia de amor. No es el amor clásico donde nos tormentamos, sino es un amor donde los personajes van primero hacia un interior, hacia una introspección. La soledad es un tema también importante, y se dan cuenta cómo viven ellos el amor. Guadalupe Nettel es una escritora muy joven, tendrá 41, 42 años, muy premiada, muy traducida a diferentes idiomas, y es una de las mejores plumas que tenemos ahorita en nuestro país. Ella escribe sobre el amor. Tengo uno aquí, el de Tokyo Blues.
de Haruki Murakami, que es un escritor que siguen muchos o que a mucha gente le gusta, jóvenes también. Tokyo Blues es una buena historia de amor trágico, también tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la muerte, es decir, con temas un poquito escabrosos del que el amor no se puede faltar. Hay un libro, es que no me acuerdo cuál es, pero es que hay diferentes tipos de amor, pero el libro, Los amores ridículos, creo se llama. Es un libro donde también el tema del amor, hay diferentes expresiones de amor, ¿no? El amor filial, o sea, hacia los hijos, que es el más puro que puede existir, el amor entre parejas, obviamente, la amistad, que me parece también un punto importante, y en la actualidad se sigue escribiendo sobre el amor. Ya les mencioné a Seda, de Barico, que es una historia cortita, es un autor contemporáneo. Está Murakami, y este libro que les tengo aquí, que creo que ya he hablado de él, pero es que es una joya de la literatura y de las letras mexicanas, que nos puede decir qué es el amor. Si alguien tiene esa pregunta, decir, quiero saber, que me digan qué es el amor, bueno, yo les recomiendo a nuestro Octavio Paz, autor mexicano, nuestro único Nobel de Literatura, con la llama doble, que hace una referencia al amor, al erotismo y también a la literatura y a la poesía, ¿no? Entonces es un manjar literario que tenemos aquí. Muchas opciones, Daniela. Otra vez me quedaría cortita de tiempo. Grandes expectaciones también. Great Expectations o Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio. Bueno, esa ya no es tan actual, ya es también del siglo antepasado, pero finalmente son obras que quedan ahí, que las lees y ya ven que como nunca vamos a encontrar la respuesta exacta, por eso vale la pena leer y volverlas a leer. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias por hablarnos del amor, porque algunas veces las personas creemos que el amor es, no sé, solamente estar enamorado, creer que todo es maravilloso, pura dulzura. Exacto. Y el amor viene acompañado de muchos otros sentimientos como la pasión, como el enojo, el dolor, sí, llorar también es parte de enamorarte, ¿no? Muchas gracias por recibirnos, amigos de Plano Informativo. Tienen que darse una vuelta por Librerías Gandhi para que puedan disfrutar toda esta variedad de libros de los que les acabamos de hablar y que lean acerca del amor en esta fecha tan importante que es el Día del Amor y la Amistad, y hacer una lectura de lo que es el amor. Yo soy Daniela de Silos. Recuerden visitar la página www.planoinformativo.com. Síganos a través de nuestras redes sociales y suscríbanse a este canal de YouTube.